hermanos, buenos días que se acaban de conectar. El devocional de hoy va a ser muy, muy enriquecedor, de verdad que sí, porque está hablando Pablo a título personal cuando dice que su vida está inmersa en Cristo y que para él vivir es Cristo, el morir es ganancia. Bonita, Tita, nos lee la devocional del día de hoy, por favor. Buenos días, Dios te bendiga a todos hermanos. Para hoy, agosto 21, el devocional se titula Ahora y en el futuro. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque a ambos lados me siento apremiada teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Filipenses 1:21 al 24. ¿Recuerdas haber visitado a tu familia cuando eras niño? Tal vez algunas visitas eran temidas porque la persona a la que visitabas no era alguien con que te sintieras cercano o cómodo. Pero luego estaban las visitas especiales con aquellos que realmente querías. Quizá te recibían en la puerta con un abrazo o con el olor de galletas recién horneadas. No podías esperar para verlos. Eran preciosos para ti y estabas deseando estar en su presencia. Para el apóstol Pablo, Jesús era una persona así. Pablo estaba alegre, incluso mientras estaba encarcelado, por lo que Cristo significaba para él. Esperaba con ansias la posibilidad de ser llevado a su presencia. Jesús era su todo en todo. ¿Podemos tú y yo decir lo mismo de Jesús? ¿O nuestra alegría es terrenal, fijada en asuntos temporales como nuestros matrimonios, hijos, ingresos o influencias? Si todo lo que emociona tu alma y todo lo que forma tu identidad está envuelto en asuntos del mundo, entonces estar con Jesús perderá su atractivo. Así que sería sabio recordar que nuestra identidad se encuentra en Él, porque un día todo lo demás quedará atrás. Quizá hayas oído hablar de alguien que tiene una mentalidad tan celestial que no sirve para nada en la tierra. Bueno, nosotros también podemos tener una mentalidad tan terrenal que no sirvamos para el cielo. A veces estamos tentados a querer de inmediato cosas como la salud perfecta, el fin de la tristeza y la vida sin incertidumbre. La realidad es que vamos a perder seres queridos, a recibir horribles noticias del hospital o a enfrentarnos a desilusiones y desastres. Pero todo esto forma parte de la hora. El dilema de Pablo en esta carta era equilibrar el ahora con el futuro. Aunque deseaba partir, no era para poder escapar de las circunstancias actuales. Ciertamente soportó muchas pruebas difíciles, pero para él el cielo no era simplemente un alivio del sufrimiento terrenal. No se alejaba de la vida para abrazar la muerte. Anhelaba estar con Jesús porque sabía que sería maravilloso. Vivir fielmente en el presente mientras anticipamos la realidad de estar con Jesús es algo que todos tenemos que resolver. Pablo reconoció que mientras aún respiraba debía continuar con su firmeza su ministerio terrenal hasta que Cristo lo llamara a casa, al cielo. Así que dedicaba algunos momentos a considerar a Cristo en todas sus amorosas perfecciones. Luego toma tiempo para disfrutar de la gran verdad que un día lo verás mientras te da la bienvenida a su gloria. Luego reflexiona sobre la verdad de que la puerta a ese momento es la muerte. Ese es tu futuro. Un día será tu presente y hasta entonces puedes hacer lo que hizo Pablo y vivir plenamente para Cristo, sabiendo que la muerte será solo una ganancia. Para profundizar, 2 de Timoteo 4, del 6 al 18. Tita, muchas gracias. Bueno, buenos días a los que se acaban de conectar. El devocional de hoy, como les decía, es un devocional que nos va a hacer pensar y reflexionar mucho acerca de nuestro aquí y nuestro ahora,
y acerca de nuestra visión acerca del futuro y cómo vivimos y nos preparamos para ese futuro. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, realmente no está en un hotel, no está en una oficina, está metido en una cárcel. Pablo fue un hombre que de primera mano, como lo dijo el Señor Jesucristo cuando lo llamó, él dijo de que él iba a sufrir por causa de su nombre, pero eso no fue una barrera para que él empezara el ministerio que Dios le había entregado y lo terminara. Como él dice él, he peleado la buena batalla. Entonces vamos a leer algunos versículos que nos van a ayudar a comprender este devocional. Filipenses 1, 21 al 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo inicia este capítulo de Filipenses con una gloriosa verdad. No importa si vivía o moría, de todos modos Cristo sería exaltado en su vida. Pablo tenía claro quién lo había llamado, por qué lo había llamado y para qué lo había llamado. No había otra cosa en la mente el apóstol Pablo. Pablo era un hombre que estaba inmerso en Cristo, por eso decía que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo llegó a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sabemos de que Pablo no existió sin un solo Pablo, pero una cosa sí es clara, el Cristo que servía a Pablo y que Cristo que tú y yo servimos. El Espíritu Santo que tenía Pablo, tú y yo lo tenemos. Él no tiene más Espíritu Santo que nosotros, pero era un hombre que estaba totalmente rendido a los pies de Cristo. No había más nada en la vida de él. Nosotros también podemos vivir de la misma manera, esta es la eternidad. Perdón. Pero la pregunta es, ¿por qué tengo un corazón dividido? Muchos de nosotros estamos como el pueblo de Israel cuando dice en Hebreos capítulo 3, este pueblo anda vagando entre dos pensamientos y no han conocido mis caminos porque andan vagando entre dos pensamientos. Quizás muchos vivimos de esa manera, viviendo el aquí y el ahora, pero más con el corazón en el aquí y el ahora que en el futuro, en el regreso de Cristo, en su reino venidero, en los tesoros celestiales, haciendo más tesoros aquí en la tierra. Todos nosotros fuimos llamados con un propósito, ser semejantes a Cristo. Y ese propósito involucra la gran comisión. Pablo tenía en mente. Pablo fue un hombre que se desgastó todos sus momentos, toda su vida en la gran comisión, en establecer la iglesia de Cristo, en plantar iglesias. Independientemente de lo que sufriera, él, su vida no le pertenecía y más adelante vamos a ver cómo él nos enseña a vivir de esa manera. Entonces, su vida estaba centrada en Cristo y nada más que en Cristo y la misión encomendada en la cual Cristo sería exaltado. Mire que él no pensaba en su gloria, él no pensaba, soy el apóstol Pablo, no, incluso llega a decir, soy el más pequeño de todos los discípulos, de todos los apóstoles, pero he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él nunca le robó la gloria a Dios, nunca, nunca dejó de exaltar a Cristo. Siempre estaba en su mente entender de que era siervo de Jesucristo. Él era esclavo de Cristo. Iniciemos entonces con una pregunta. ¿Cómo sería? Quiero que reflexionen en esta pregunta. ¿Cómo sería la perspectiva de nuestra vida de este lado de la eternidad? Si ver a Cristo exaltado realmente fuera lo más importante en nuestra vida, ¿cómo cambiaría eso nuestras prioridades y nuestra cosmovisión frente al mundo y el reino de Dios? ¿Y cómo vemos el siglo venidero o la consumación de este siglo y el inicio del siglo venidero? Meditemos en estas preguntas. ¿Cómo sería nuestra vida si nuestro único anhelo fuera buscar el reino de Dios y su justicia, en vez de estar corriendo tras las añadiduras? El ahora, miremos el ahora, del lado de Pablo, del lado de esta eternidad. Dice que el entendimiento de Pablo había sido totalmente renovado
frente a este mundo y las motivaciones de su vida. Pablo tenía claro que el reino de los cielos no es de este mundo. El reino de los cielos no es ni comida ni bebida. Lo dijo el mismo apóstol Pablo en Romanos. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Y eso solamente se encuentra en Cristo. La justicia de Dios, la paz de Dios y el gozo de Dios. Estos son tesoros que Dios nos ha entregado por medio de Jesucristo en la salvación. Justicia, hemos sido justificados. La deuda ha sido pagada. Somos perdonados. Hemos sido declarados inocentes delante de Dios. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, de saber de que Dios siempre está en control y que Él nos sostiene con la diestra de su justicia. El gozo, independientemente de las dificultades que tengamos, de las pruebas que estamos viviendo. Dice el apóstol Santiago, hermano de Jesús, gozaos, gócense cuando se encuentran diversas pruebas, porque esa prueba tiene un propósito en las manos de Dios. Ya hemos estudiado de que Dios es soberano y todo pasa por sus manos. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor, regocijaos siempre, en todo momento, en toda circunstancia, porque Dios va a intervenir en cada momento de nuestra vida. Él así lo ha prometido. Él ha empezado una buena obra en nosotros. Él también dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. No solamente hasta la eternidad, sino en la eternidad venidera. Pregunta, ¿cómo estás viviendo de este lado de la eternidad? ¿Para la gloria de Cristo o para tu propia gloria? ¿Estás haciendo tesoros aquí en la tierra o haciendo tesoros en el cielo? ¿Estás viviendo como Cristo dijo que vivieras? ¿O estás viviendo como a ti te parece, como tú quieres, como las necesidades lo demandan? Y eso no es la vida de un cristiano. Entonces el apóstol Pablo tenía su entendimiento totalmente renovado frente a este mundo y las motivaciones de la vida. Por eso es que Pablo escribe en Romanos 12, 1 al 2. Él dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él está diciendo que tu vida, que tu cuerpo, en la manera que tú vives, sea un sacrificio vivo para Dios. Cuando el apóstol Pablo dice vuestro culto racional, está hablando de adoración consciente. Tú y yo tenemos que estar conscientes de quién es Dios, por qué es Dios y por quiénes somos para Dios. Somos sus hijos. Entonces hay que vivir como hijos de Dios. Nuestra vida no nos pertenece, ya no es nuestra, es del Señor. Él nos compró con precio de sangre. Por eso ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos amó. Pero realmente si miramos cómo vivimos, vivimos es para nosotros mismos. Dios es algo más en nuestra vida, no para todos, pero sí para un gran común denominador en la iglesia. Es como algo más que tú le dedicas el tiempo que te sobra, no le das el mejor tiempo, no le damos el primer lugar al Señor, pero hay que hacerlo. Debemos ser intencionales en eso, porque la carne no quiere dar el primer lugar a Dios. La carne quiere ser el número uno y Dios el número dos o el número tres. Y luego Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, no se amolden a este mundo, no se amolden a este mundo, sino que transformen o transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Es por eso el Evangelio. El Evangelio Dios lo diseñó, lo envió por medio de Jesucristo, siendo Cristo el mensaje, renovar nuestra mente, renovar nuestra manera de pensar acerca de Dios, de nuestra identidad en Cristo, el valor de la salvación que ha puesto en nosotros. Por eso mismo el apóstol Pablo dice en Filipenses, ocúpense de su salvación con temor y con temblor, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si nuestra mente no es renovada, mis hermanos, por el Evangelio, si el Evangelio entra por aquí y sale por allí, créanme que nuestra mente va a seguir estando la misma, una mente desordenada, una mente vacía. Si tu mente no está llena del Evangelio, entonces ¿de qué está llena? Pues de las cosas del mundo, de la mundanalidad. Y eso es lo que está hablando acerca de este devocional. Está hablando cuál es tu ahora, la mundanalidad o el reino de los cielos. Nosotros ya vivimos, nosotros ya vivimos en el reino de los cielos. No es que estemos esperando el reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo es el reino de los cielos, mora en nosotros. Vivimos en ese reino de manera espiritual. Vendrá un día, en el futuro, que ese reino se materializará físicamente y nuestro Señor Jesucristo gobernará cielos nuevos y tierra nueva, y nosotros juntamente con Él.
pero nosotros no pensamos en el futuro. Tú y yo no pensamos en el cielo. Pocas veces meditamos en el cielo. Pocas veces meditamos en la venida de Cristo y todo lo que Él traerá. Pocas veces meditamos en las bendiciones que tenemos en Cristo, que son todas bendiciones espirituales en Cristo las tenemos. Pensamos en las bendiciones materiales: casa, carro, beca, vacaciones, trabajo, dinero en el banco. Y de eso no se trata la vida del creyente. Vuelvo y reitero, el reino de cielo no es ni comida ni bebida, pero estamos pensando que eso es, y de esa manera vivimos, y de esa manera nos ocupamos. No nos ocupamos de la salvación con temor y con temblor. Somos más diligentes en buscar las cosas de este mundo que buscar el Dios eterno que puede cambiar nuestro mundo, que puede proveer lo que necesitamos para vivir dentro de este mundo. El Señor Jesucristo dijo: no pido que los arranques del mundo, sino que los guarde. El Señor nos guarda del mundo. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. El Evangelio nos preserva. El Evangelio nos mantiene firmes en la fe. El Espíritu Santo nos anima, nos consuela para mantenernos firmes en esta buena batalla, como lo hizo con el apóstol Pablo. Es por eso que cualquier situación en la que estuviera el apóstol Pablo siempre sería agradable y perfecto, porque para él era la voluntad perfecta, aún estando en una cárcel, aún siendo perseguido para matarlo, aún siendo apedrado. Independientemente de cualquier situación que estuviera pasando Pablo, él sabía que Dios lo había puesto allí. Y si Dios lo había puesto, tenía un propósito, independientemente de los resultados humanamente hablando. Filipenses dice, Pablo dice en Filipenses 1:12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Cada vez que Pablo fuera metido en una cárcel, allí predicaba, cantaba himnos, no dejaba de exaltar y glorificar el nombre de Cristo. No se quejaba, no se lamentaba porque estoy aquí, no. Él sabía que todo eso era por causa de Cristo. Entonces daba gloria a Dios, que era todo lo que había vivido Pablo cuando decía todo esto. En 2 Corintios, Pablo está contando qué es lo que había pasado en la vida de él cuando conoció a Cristo y todas las cosas que vivió por amor a Cristo. 2 Corintios 11:23-28 dice: son ministros de Cristo. Aquí está hablando de personas que venían en el nombre de Cristo, falsos profetas, falsos maestros, a enseñar en Corinto. Y Pablo aquí está defendiendo su apostolado. Él dice: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Tremendo, hermano. Está la vida de Pablo. Cuando uno mira esto y dice: uy, no, yo no quiero, pero él sí quería, porque todo lo que padecía en su vida era por amor a Cristo. Y como él dice más adelante, por amor a Cristo le he perdido todo. Una pregunta: ¿tú has perdido todo por causa de Cristo? ¿O sigues atesorando todo lo de tu vida pasada? Pablo no lo atesoró, Pablo lo entregó. Él no se quedó con nada de su pasado. Él no se quedó con nada de sus anhelos cuando era Saulo de Tarso. Él renovó toda su vida, todo su entendimiento. Realmente él comprendió que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice que el vivir tiene que ver con todos los aspectos de su vida, no con algunos. Muchos pensamos que el vivir es Cristo y lo decimos muchas veces: para mí el vivir es Cristo. ¿Seguro? ¿Solamente el domingo? ¿Solamente el miércoles? ¿O cuando está escuchando el devocional? No, toda nuestra vida. Él dice, Pablo tiene que ver con todos los aspectos de su vida, no en algunos, no eran algunas cosas de su vida. A él le pertenecía, a Cristo le pertenecía todo. Y con firmeza comienza diciendo: para mí, es en el sentido de expresar su pensamiento y su creencia firme en cuanto como él vivía, cuál era su concepto, su idea, su cosmovisión acerca del cristianismo. Era Cristo, no en algunas cosas de Cristo.
no en la liturgia de la iglesia, no en cumplir un requisito para ser cristiano, para muchos. Para muchos un requisito de ser cristiano es ir a la iglesia. No, es ser iglesia. No olvidemos ese ser iglesia. Pablo era iglesia. Pablo era Cristo. Porque tú y yo somos semejantes a Cristo y debemos vivir como Cristo vivió. Él dice, ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Pablo tiene una profunda certeza de que no existe en su vida para él nada más que sea Cristo. De otro modo, no hay vida digna de llamarse de ese modo que aquella que no sea centrada en Cristo. Si Pablo decía, para mí, o sea, el ministerio de Pablo era no de imitación, sino de encarnación. Cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, es decir, siendo Pablo, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. ¿Vivimos de esa manera? ¿Estamos con Cristo juntamente crucificado? ¿O solamente es mirarlo de lejos? Muchos seguimos a Cristo de lejos y no nos involucramos en el ministerio por causa de que perdamos otro tiempo, de que pueda hacer más plata, de que es que trabajé toda la semana y necesito descansar el domingo, o si descanso un sábado, descanso en la semana y no pienso en la obra del Señor que me ha encomendado. Cristo se hace para Pablo esencia, fundamento y objetivo de la vida cristiana. Esta verdad contundente y amplia, cuando la comprendemos, tiene que ver con la salvación, santificación y esperanza que descansa en la sustancia de Cristo. Pablo tenía claro que la vida cristiana sin Cristo no era cristiana, sin ser Cristo el centro de su vida. Pablo dijo, no me propuse otra cosa sino predicar a Cristo y a este crucificado. Vuelvo y reitero, Pablo en Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, lo que vivía siendo Pablo, lo vivía siempre centrado en Cristo. Y luego dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nunca perdía de vista el amor de Cristo en la cruz. Pablo siempre recordaba lo que Cristo había hecho por él en la cruz, cómo lo había amado con amor eterno, cómo había extendido gracia y misericordia para con él, sabiendo de que él era un hombre que perseguía a la iglesia, mataba a la iglesia. Ahora estaba dispuesto a morir por la iglesia que perseguía. Un cambio dramático. Si era un antes y un después. Cuando miras tu vida es un antes y un después. Nuestro Señor Jesucristo es primeramente la razón de mi vida, debe serlo. Por Él y en Él se recibe la vida eterna y el poder para vivir conforme a ella. Cristo es el dador y mediador para la vida, ya que en Él estaba la vida. No olvidemos que la verdadera vida es Cristo. La verdadera vida es esa, una vida espiritual. El mundo está muerto en delitos y pecados y creen que están vivos, pero están muertos. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta expresión que dice el apóstol Juan, desde toda la eternidad hasta el presente y el futuro, la vida reside en Cristo. Cristo es la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra vida sino en Cristo. Porque si tú no estás en Cristo, estás muerto. Aunque creas que estás vivo, estás muerto. Nosotros somos vivos entre los muertos, pues vivamos como vivos, es decir, con la vida de Cristo. No es nuestra propia vida. No nos pertenecemos, no lo olvidemos. En Cristo estaba la vida, no solo como vida residente, sino como vida personal e inmanente. Él es la fuente de vida. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Jesús le dice, si tú bebieres que el agua que yo tengo, de ti saltarían, correrían manantiales de agua de vida eterna. ¿De ti se alimentan de agua de vida eterna? ¿Qué es lo que produce tu vida? ¿Qué es lo que sale de tu vida? ¿La gente quiere conocer al dador de la vida por medio de ti o no? O quizás sí. Cada uno se responderá. Por esta razón, la vida de Cristo se convierte en la experiencia de vida que opera en la santificación. Cristo es todo para Pablo, es su fortaleza.
Él sabía que en él estaba la vida. No había otro lugar en encontrar vida eterna. No solamente en eternidad, en tiempo, sino en calidad. En Filipenses 4:11 al 13, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que fortalece. ¿Por qué? Porque él sabía que Cristo es la vida, la verdadera vida. Él tenía consuelo en Cristo independientemente de las circunstancias. Él sabía que por más fuerte que fuera la cárcel, por más oscura, por más hambre que pasara, Cristo lo sostenía y lo sustentaba. Él sabía por qué había sido llamado. Por eso es que al final Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bueno poder llegar a ese momento en nuestra vida cuando haya que partir hacia la eternidad. Es decir, he cumplido el propósito por el cual el Señor me salvó. He vivido de acuerdo al propósito que Dios me salvó. Hay que reflexionar y meditar en eso, mi querido hermano, hermana, en esta situación que estamos viviendo. Una iglesia permeada por la mundanalidad, pensando solamente en el aquí, en el ahora, nada en la eternidad. Nada del de algún día nos vamos a presentar delante del Señor y va a pedir cuentas de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, de los talentos que nos ha dado. El sacrificio de Cristo en la cruz y su impacto en la vida de Pablo fue dramático. Y Pablo siempre tuvo presente que ya su vida no le pertenecía y no había nada más que Cristo en ella, pues la vida era Cristo. Es lo que dice 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y está hablando Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego por todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, es decir, nosotros, ya no vivan para sí, es decir, para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestro hermano Juan nos enseñó el día antepasado acerca del verdadero rey. Cristo es tu rey, Cristo es mi rey, Él es mi Señor, a Él le rindo totalmente, absolutamente devoción y fidelidad. ¿O tenemos otros reyes? ¿O eres tu propio rey? Esta verdad fue para Pablo una columna donde él estableció su vida servicio al Señor. El apóstol Pablo, cuando se está despidiendo de todos los ancianos, pastores, en Mileto, él convoca a todos los ancianos y pastores de Asia Menor, porque él sabe que no los va a volver a ver. Y mire los que dice el apóstol Pablo. Hechos 20, 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hago un ejemplo y paréntesis allí, en eso. El sí te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Tú dices, no, yo me quedo aquí, más bien no voy. No, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, mire, con gozo. Y el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Impactante esto, ¿no? Es un ejemplo. Pablo dice, imítenme a mí como yo he imitado a Cristo. Ahora te digo, imitemos a Cristo, no a Pablo. Pero Pablo sí nos da un ejemplo que podemos vivir una vida que agrade a Dios. Pablo nos da un ejemplo que él pudo hacer lo que Dios le encomendó. ¿Por qué? Porque él nunca vivió para él. Él vivió para aquel que lo salvó. Pablo al final de su carrera y al inicio de la eternidad. En 2 Timoteo, Pablo está escribiendo la última carta. No escribe más cartas. Aproximadamente 3 meses antes de que sea decapitado, le envía esta carta a Timoteo, su discípulo amado. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, es lo que dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién nos involucra a nosotros? Amamos la venida de Cristo. Pues vivamos esperando el regreso de Cristo. Ya aprendimos cómo debemos vivir.
sobria, justa y piadosamente. Lo dice la carta a Tito. Es muy probable que esta sea la última carta que Pablo escribió. Está ahora de pie, firme, más que nunca en la fe, al borde de la eternidad, lleno de Dios y anticipando la eternidad de gloria. Aquí Pablo está terminando su carrera. No está joven, es un hombre ya mayor, con muchas heridas en su cuerpo, físicamente hablando, pero con un espíritu vivificado, esperando arrancar hacia la eternidad, su viaje hacia la eternidad, a encontrarse con su Rey amado. Vamos a encontrar en este texto palabras claves: sacrificio y lealtad. Pablo estaba totalmente seguro de que su vida había terminado de este lado de la eternidad y que se acercaba la hora de encontrarse cara a cara con su Señor, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí hay una palabra clave, amados hermanos. La palabra clave sacrificado, la idea que expresa Pablo en griego es ser derramada su vida en libación. Pablo comparaba su vida como un vino que era derramado sobre el sacrificio. Eso es lo que hacían en esa época. Hasta la última gota de ese vino, Pablo fue derramado. Derramó su sangre por causa de Cristo, fue decapitado por causa de Cristo. Y aún así nunca se lamentó, nunca se quejó. Pablo muestra aquí su muerte no como algo doloroso o mucho a qué aferrarse. Ve su vida como lo más valioso para Dios, no para él. Si ve aquí la idea, Pablo nunca vivió para él, vivió para el Señor. Derramando su vida, tiene idea que entrega completa, sin reservas, totalmente entregado a Dios. Tú y yo lo podemos hacer, hermano. La pregunta es, ¿por qué no lo haces? Y no estoy diciendo que seamos como Pablo corriendo aquí para allá plantando iglesias, no. En tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia local. Pablo le quiere recordar a Timoteo de su fidelidad al Señor. Y esa fidelidad nunca fue negociable. Su vida le pertenecía al Señor y no había nada de este mundo que pudiera robarle su lealtad. ¿A quién eres leal? ¿A quién eres leal? Podemos decir hoy, como le dijo Elías al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, adórenlo. Y si Baal es tu Dios, adórenlo. Vas a tomar partido. Tenemos que tomar partido. O seguimos a Cristo o no lo seguimos. No podemos seguir a Cristo como Pedro de lejos, por miedo, por vergüenza de ser crucificados. Si eres cristiano verdadero, van a crucificarte, van a perseguir, van a despreciarte. Pero eso vale la pena, amado hermano. Vale la pena hacerlo. En Filipenses 3:7 dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Aquí está la clave: por amor a Cristo. Pero un amor verdadero, un amor entregado absolutamente en lealtad. Pero tenemos lealtades divididas. A veces estamos entre dos reinos, entre el reino del mundo y el reino de los cielos. Algún día escuché un pastor que decía, y me van a perdonar la palabra, que las personas que viven con un pie en el mundo y otro pie en el reino de los cielos son inservibles en las manos de Dios. Y escuchen esta palabra: estúpidos para el mundo. Porque van a decir: mire, ese que es cristiano, el domingo va a la iglesia y el lunes vive como cualquiera de nosotros, o anhela las mismas cosas que nosotros. ¿A quién le eres fiel? ¿Qué es lo que estás negociando en tu vida por Cristo? ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué sigues a Cristo? Sabiendo de que te costará todo. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por Cristo? ¿Estás dispuesto a negarte absolutamente toda tu vida por Cristo? Pablo aquí está usando una segunda palabra, ilustración de un barco, cuando dice: el tiempo de mi partida ha llegado. No está diciendo el tiempo de mi muerte. No existe la aniquilación del alma, es decir, morir y descansar. No, pasamos a la eternidad. O una eternidad para encontrarnos con Cristo, o una eternidad para ser juzgados entre el tono blanco y ser hallados culpables y terminar en el lago de fuego. Algún día leí que el hombre que se prepara para morir sabe vivir.
¿Tú estás preparado para partir? ¿Cómo está tu vida para encontrarse con tu Creador? El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo estás contando tus días? ¿En Cristo o sin Cristo? ¿Para la gloria de Dios o para tu propia gloria? ¿Estás contando tus días sabiendo de que tendrás recompensa en la eternidad? Podrás decir, el Señor te dirá a ti, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Estás preparado para que el Señor te diga a ti, bienvenido al gozo de tu Señor? Debemos estar conscientes de que algún día llegará ese momento de partir. ¿Cómo estamos viviendo y cómo hemos vivido? Somos extranjeros y peregrinos. Así debe ser la vida de cada creyente. Hermanos, no se trata del aquí y el ahora. El aquí y el ahora es para darle gloria a Dios y para mostrar a Cristo, y para predicar a Cristo y para vivir en Cristo. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. En Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué patria estás buscando tú? Y luego el 15 dice, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nuestro Señor ha preparado morada para nosotros. ¿Quieres estar en esa morada? Pues vivamos con ese mismo anhelo, mientras que llega el momento de partir. No desgastemos nuestra vida en lo que no interesa, en lo que no importa. ¿Cuánto tiempo pasas en entretenimiento, en televisión, viendo películas que no aprovechan? ¿Cuánto tiempo pasas en TikTok o en Facebook, en Instagram? ¿Por qué ese tiempo no lo dedicas a orar, a ir a predicar el evangelio, a ir a consolar, animar a un hermano en la fe, a prepararte para la eternidad? El apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual así no padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que llegará el día del Señor? Pues debes creerlo porque es más real que cualquier otra cosa. Y lo vamos a ver cara a cara. Quizás muchos corran a que los montes caigan sobre ellos, avergonzados. Siempre en nuestra carrera de la fe, nuestros ojos deben estar puestos en el galardón. Y ese galardón no es una casa, un carro, posesiones. Nuestro galardón es Cristo. Nuestro galardón es Cristo y todo lo que en Él tenemos. Por eso es que en Hebreos dice, por tanto, nosotros también tenemos nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Corramos la carrera puesto los ojos en Cristo. Si tú pones los ojos en Cristo, no hay nada a tu alrededor que te haga perder de vista el verdadero propósito de tu vida. El tiempo de nuestra partida está dispuesto por Dios y nuestra salvación segura en sus manos. Así que vivamos mirando hacia nuestra patria celestial, con nuestro corazón atado al trono de Dios. En Hechos 13:36, mire lo que dice Lucas, y está hablando acerca de David, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, murió, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Presten atención a eso, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Hermanos, Dios nos puso en esta generación. Debemos vivir según la voluntad de Dios, no según mi voluntad. Y para terminar, una tercera frase, he peleado la buena batalla. Pablo no miraba su caminar como cristiano con lamentación o carga, de la cual vio como algo que fue doloroso. Sí, había dolor, pero todo ese dolor, todo ese sufrimiento lo llevó a ser más como Cristo.
fue para él un deleite. Él ve los esfuerzos, los sufrimientos y los momentos difíciles que había vivido. Eran el resultado de que había luchado bien. Él había peleado bien la carrera. Pablo había peleado la carrera, la batalla de la fe correctamente y sabía que era un deleite. Es una declaración de victoria y firme convicción de que había hecho todo lo que había que hacer como un buen soldado de la fe, a pesar de lo duro que habían sido sus batallas. Pablo siempre estuvo seguro y convencido que la mano de Dios siempre lo guió en cada momento, en cada circunstancia, y que nunca lo dejó solo, que siempre estuvo con él, y que todo lo que vivió era conforme al propósito de Dios para llevarlo a ser como el Señor Jesucristo. La batalla siempre será honorable, amado hermano, vale la pena dar la batalla. La motivación siempre será la gloria de Dios y su bendito evangelio, que nos lleva a ser más como Cristo. Es muy fácil empezar algo, amado hermano. Lo difícil es terminarlo. Pero como no terminamos nosotros, sino Cristo en nosotros, esperanza de gloria, porque no se trata de tus esfuerzos, se trata de Cristo en nosotros. Y Él empezó una buena obra y la perfeccionará y la terminará. El Señor terminará la obra en ti. Y somos obras maestras, somos lienzos en sus manos. No te quejes de las pinceladas de Dios en tu vida, sino dale gloria a Dios independientemente cuán dolorosas sean. No se nos olvide que fuimos llamados a tomar la cruz y seguirle. No fuimos llamados a un banquete, a unas vacaciones. Fuimos llamados a dar la buena batalla a la fe. Fuimos llamados al campo de batalla. No existe cristiano sin batalla. No existe un cristiano en un punto neutral. No existe una Suiza en nuestra vida. Si estamos en guerra, o estás de parte de Dios o estamos de parte del diablo. Es por eso que debemos correr esta carrera con paciencia de la mano de Dios, puesto los ojos en el Señor. Puesto los ojos en el Señor. Y para terminar, dice el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alguien dijo que vivamos bien el presente de manera que recordemos el futuro, el pasado con gozo. Pablo estaba por ser condenado y ejecutado por un tribunal terrenal, pero también iba a ser recompensado por el Señor celestial. Ante los romanos, Pablo murió como un criminal, pero ante el Señor murió como un siervo de Dios que vivió hasta el final para la gloria de Dios. Era una corona de victoria, pues para muchos pudo morir por una causa sin sentido o valor. Quizás murió como un perdedor, pero él sabía que él esperaba y su esperanza era segura. Cristo mismo era el sello de su garantía. En 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Meditemos en este devocional, mi amado hermano. Amada hermana, meditemos. Examinemos nuestra vida a la luz del Evangelio. Como dice el mismo apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O acaso no conocéis al Señor? Si conocéis al Señor, pues vivamos como el Señor. Y lo que no podemos vivir como el Señor nos asistirá, nos guiará y nos ayudará. Porque es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar.